Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a esta clase en nuestra actualización del Diplomado de Medicina Interna, en donde vamos a hablar acerca del enfoque de las glomerulopatías, cuando a veces nos enfrentamos en un uroanálisis que tiene hematuria, proteinuria, un sedimento activo. ¿Cómo deberíamos de enfocar eso? Es lo que vamos a tratar de ahondar en esta clase, así que vamos a ello. Hablemos entonces de lo que sería el enfoque de las glomerulopatías, que aborda un espectro enorme de las diferentes enfermedades que podemos tener pues a nivel del glomérulo en el riñón. Entonces, como introducción, lo que podemos decir es que una glomerulopatía se refiere a una enfermedad que afecta a la estructura y función del glomérulo. Y usualmente es una alteración conjunta, ¿sí? O sea, hay una alteración estructural por función y hay una alteración funcional por una afección a nivel glomerular que da pues una inflamación a este nivel. Casi todas pues van a tener una etiología inflamatoria, a mayor o a menor medida pueden estar igual de inflamadas, pero en general va a haber una inflamación asociada. Es de gran importancia dado que las glomerulopatías primarias representan la segunda causa de enfermedad renal terminal. O sea, si uno dice, bueno, ¿por qué una paciente está en diálisis? Lo más común usualmente va a ser nefropatía diabética o cosas por el estilo, pero si uno une todas las glomerulopatías en conjunto van a ser la segunda causa más importante. Entonces es muy importante saber cuándo sospecharla y cómo llegar al abordaje diagnóstico de la misma. Un mismo paciente puede tener dos tipos diferentes de glomerulopatía de forma concomitante y la presentación clínica es muy variable dependiendo del tipo de afección, dependiendo de dónde se esté dando la inflamación, qué célula del glomérulo se encuentra afectada. Uno puede ver diversas manifestaciones clínicas asociadas a esto. Y por eso es importante entonces que recordemos cómo es un glomérulo, ¿cierto? En el glomérulo tenemos por acá lo que sería la arteriola aferente, la arteriola eferente, que llega aquí a nivel de la cápsula de Bowman y hace todo lo que sería el ovillo glomerular a nivel pues del glomérulo, ¿cierto? Y cuando uno se aproxima ya a lo que sería una zona específica como esta, lo que uno va a ver es las células que uno encuentra realmente a nivel del glomérulo. Tenemos esta azul, que es la célula mesangial, que son como las células del tejido conectivo, digámoslo de alguna manera, que uno puede encontrar en el glomérulo. Y luego tenemos lo que sería la membrana basal de filtración glomerular, en donde tenemos varias células. Tenemos estas células amarillas, ¿cierto? Que básicamente son del endotelio capilar. Entonces son las células endoteliales, ¿cierto? Luego tenemos acá lo que sería la membrana basal glomerular, que es la verde, que pues realmente es como más un tejido conectivo y demás. Y luego tenemos encima de la membrana basal glomerular esto rojito, que es el podocito, que es lo que hablamos más como de todo de tejido epitelial. Entonces ustedes pueden encontrar subepiteliales, subendoteliales. Usualmente cuando hablamos de afección endotelial glomerular nos referimos al vaso sanguíneo. Cuando hablamos de afección epitelial glomerular hablamos de afección de los podocitos y de la membrana basal glomerular. Y cuando hablamos de afección mesangial hablamos de ese tejido conectivo que une a todas esas células. Y eso es importante porque, como les decía, dependiendo de cuál de estas células se afecte, uno puede tener distintos compromisos. Por ejemplo, el compromiso del podocito y el compromiso del mesangio predispone más a la formación de proteinuria. El compromiso endotelial predispone más a la formación de hematuria. Entonces eso nos puede variar un poco, así uno se va hacia el nefrótico, hacia el nefrítico, y lo vamos a ir viendo ahorita más adelante. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que puede ocurrir en una glomerulopatía? Uno puede tener una afección difusa o focal. ¿Y de qué va a depender esto? De la cantidad de glomérulos que se encuentren afectados en el riñón. Si uno toma una biopsia del riñón y menos del 50% de los glomérulos están afectados o el 50% del glomérulo, uno puede hablar de una afección focal, mientras que si son más del 50%, pues es difusa. De igual manera puede haber diversos tipos de compromiso. Uno puede tener compromiso proliferativo, que básicamente es un aumento en el número de células. Uno puede tener un compromiso esclerosante, que ya nos habla de fibrosis o de una cicatriz a nivel glomerular. Y uno puede tener un compromiso necrotizante, que son áreas de muerte celular. Y esto nos va a definir, por ejemplo, qué tan crónico o no es una glomerulopatía. Si una glomerulopatía es muy aguda y muy inflamatoria, va a ser predominantemente proliferativa. Si una nefropatía tiene mucho compromiso esclerosante o fibrótico, pues nos habla de un componente más crónico y un riñón que ya está muy probablemente cicatrizado, y eso impacta, por ejemplo, en si hay validez o no en darle una terapéutica. Por ejemplo, en algo autoinmune, si yo no veo signos de actividad proliferativa y todo lo que veo es fibrosis, pues ¿para qué voy a pulsear a ese paciente si no hay nada inflamado en el riñón? Entonces, por eso es tan importante como analizar muy bien las biopsias y conocer qué afección hay a nivel precisamente del glomérulo. Y la ubicación de estas afecciones, de la proliferación, de la esclerosis, de la necrosis, también pueden variar. ¿Y de qué va a variar? Como les había dicho, de en dónde esté el problema a nivel celular. Puede ser mesangial, puede ser endocapilar o puede ser extracapilar o endotelial, que habla principalmente del compromiso pues a nivel, pues digamos, por fuera del capilar endotelial.
Clínicamente, ¿cómo se va a presentar? Pues va a depender de, pues digamos, a qué síndrome glomerular nos estemos enfrentando, porque como les dije, puede ser muy variable. Puedo tener hematuria o proteinuria, puedo tener alteraciones de la función renal que pueden ser agudas o crónicas, puedo tener hipertensión arterial, edema, hipercoagulabilidad y el resto, pues digamos, según la etiología que generen compromiso a nivel sistémico. Por ejemplo, si tengo un lupus, el lupus me puede generar una nefropatía lúpica, no sé, clase 4, que sería un nefrítico, pero también puedo tener el resto de manifestaciones sistémicas del lupus. Pero si lo que tengo no es un lupus, sino que tengo una nefropatía IgA, pues la nefropatía IgA solo afecta el riñón y no va a tener más manifestaciones sistémicas. Entonces varía dependiendo de cuál sea la causa que hay detrás de esa glomerulopatía, qué tan, digamos, como florida puede ser la presentación clínica. ¿Cómo vamos a hacer entonces el abordaje diagnóstico? Cuando yo tengo un paciente que el cual estoy sospechando una glomerulopatía, usualmente es porque le encontré una alteración en la función del riñón y en el uroanálisis. Esas son como las dos cosas que uno une para decir, uy, este paciente como que tiene el glomérulo enfermo. Está botando proteínas, está botando sangre, algo está pasando ahí. Entonces, cuando uno llega a ese punto donde dice, parece que este glomérulo está enfermo, lo que uno tiene que tratar de decir es, bueno, ¿qué síndrome de presentación glomerular tiene este paciente? Y hay diversos tipos de síndromes glomerulares. Tenemos el nefrótico, tenemos el nefrítico, tenemos la glomerulonefritis rápidamente progresiva, la hematuria asintomática y la proteinuria asintomática. Entonces uno va a tratar de ubicarlo en alguno de esos grupos porque con base en eso va a saber cómo estudiarlo y en qué pensar como etiología. Buscar datos clínicos relevantes para hacer correlación clínico-patológica, valorar los laboratorios e imágenes de forma adecuada, entonces mirar una ecografía, si necesito hacerle una imagen, hacérsela, si necesito hacerle un laboratorio adicional, por ejemplo, si es un nefrítico tengo que hacerle complemento, si es un nefrótico mirar si tiene diabetes, hacer los laboratorios que se necesiten conforme al síndrome glomerular y en base a eso, con base en eso más bien, establecer un diagnóstico etiológico y determinar si ese paciente necesita o no una biopsia renal, porque no todos los síndromes glomerulares van a necesitar biopsia renal. Y en general, pues a nivel paraclínico, todos tienen un enfoque, digamos que bastante semejante. Una de las cosas importantes a determinar cuando yo digo este paciente parece que tiene un síndrome glomerular es qué tan crónico es lo que yo estoy viendo en mi paciente. ¿Es algo agudo? ¿Es algo subagudo? ¿Es algo que ya lleva mucho tiempo? Entonces yo puedo ver ciertos hallazgos que me hablan de cronicidad a este nivel. Las cronicidades o los hallazgos que me hablan de cronicidad son la hipertensión, la anemia y alteraciones del metabolismo fosfocálcico hidroelectrolítico que me hable de un compromiso a nivel renal. Considerar el ácido úrico aquí. Sintomatología urémica, si el paciente tiene coagulopatía, encefalopatía, y recordar que la sintomatología urémica no solo va a esos extremos. El paciente con anorexia, hiporexia, náuseas, muy probablemente también puede tener relación con algo de sintomatología urémica. Alteraciones a nivel cutáneo que nos salen de un paciente crónicamente enfermo del riñón como la teste rosa. Cambios a nivel de la ecografía renal, sobre todo cuando uno ve los riñones que están pequeñitos, cuando hay una alteración en la diferenciación corticomedular o cuando hay una diferencia importante entre los riñones. Digamos que es normal basalmente que el riñón izquierdo, ¿cierto?, sea más grande que el derecho, porque el derecho como tiene el hígado ahí metido, pues tiene menos espacio donde crecer. Es normal que haya una diferencia de más de aproximadamente 10 milímetros entre los dos riñones. Pero si esto está más de allá, esa diferencia, o si por ejemplo el derecho está más grande que el izquierdo, toca pensar en otras alteraciones que hayan a este nivel. Y entonces una vez uno determina esto, uno dice este paciente tiene un síndrome glomerular, se ve más crónico, agudo o subagudo, y a través de los exámenes clínicos que vamos a mencionar, uno trata de establecer si eso es una glomerulopatía primaria, una glomerulopatía secundaria, o todas las glomerulopatías pueden terminar en algo que se llama la focalisegmentaria secundaria. Entonces vamos a hablar por encima de qué hacer inicialmente con cada uno de estos síndromes glomerulares. Y empecemos con el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico se caracteriza por la presencia de proteinuria en rango nefrótico, entendido esto como más de 3.5 gramos de proteínas en 24 horas, edema, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia. Y el síndrome nefrótico es una podocitopatía, o sea, es una afección casi que exclusiva del podocito cuando hablábamos de esas células a nivel del glomérulo. Aunque evidentemente también puede haber afección mesangial y demás, pero no tiene casi compromiso endotelial ni nada por el estilo. Por esto mismo, no suele tener hipertensión y no suele tener un deterioro de la tasa de filtración glomerular. No suelen hacer lesión renal aguda los nefróticos. Existen etiologías primarias y etiologías secundarias. Dentro de las primarias, las más comunes son la focalisegmentaria, la membranosa y la enfermedad de cambios mínimos. Recordando que en el niño la más común es la de cambios mínimos, pero en el adulto sí no.
Y dentro de las etiologías secundarias, pues la más común va a ser la diabetes, la nefropatía diabética, pero existen muchas otras. Nefropatía lúpica tipo 5, algunas infecciones, hepatotropos es algo muy importante a considerar aquí, mieloma múltiple, amiloidosis y en general cualquier tipo como de paraproteinemia, Waldenström, significado incierto, todas las paraproteinemias también pueden llevar a un síndrome nefrótico. En el abordaje diagnóstico, pues digamos que lo primero que uno debe hacer, si uno dice, no, definitivamente estoy frente a un nefrótico, tengo la proteinuria en rango nefrótico, tiene edema, tiene hipoalbuminemia, es buscar causas secundarias. Busque si el paciente no tiene diabetes, busque si el paciente no tiene una paraproteinemia, un cáncer, un hepatotropo, algo por el estilo. Si no es así, uno dice, bueno, me tocó hacerle una biopsia a este paciente. Y uno cuando hace la biopsia, pues determina ya el diagnóstico, si es una primaria o sugiere la biopsia hacia una secundaria. Y para esto uno usualmente pues utiliza varios paraclínicos para la búsqueda etiológica. La hemoglobina glicada, los ANAS, los anti-NA, los antiplados R en la membranosa, electroforesis de proteína, hepatotropos, VIH y complemento. ¿Listo? Y así uno puede tratar de establecer cuál de las etiologías secundarias, como todas estas que estamos viendo acá, o primarias puede llegar a tener mi paciente. Más o menos ese sería un algoritmo que trata de resumir eso. Confirme el síndrome nefrótico, que el paciente tenga la proteinuria, tenga el edema, la hipoalbuminemia, descarte causas comunes, sobre todo la diabetes y demás, y si no, evalúe condiciones subyacentes, complicaciones de la enfermedad y la necesidad de la biopsia. Pasemos al segundo síndrome glomerular, que es el síndrome nefrítico. En el síndrome nefrítico, las características clínicas del paciente van a ser hematuria de origen glomerular, en lo que conocemos como un sedimento activo, en donde el paciente va a tener hematuria, leucocituria, cilindruria, hipertensión arterial, deterioro marcado de la tasa de filtración glomerular. Estos pacientes sí suelen tener lesión renal aguda, oliguria y puede o no haber edema. Como les dije, lo característico del síndrome nefrítico es que tenga un sedimento activo. Y el sedimento activo lo definimos por la presencia de hematuria, piuria o cilindruria, pero que sean cilindros de algunos de estos dos, cilindros leucocitarios o cilindros hemáticos. Y la severidad de la presentación es altamente variable según la etiología. O sea, uno puede tener una lesión renal ahí, chiquita, tranqui, creatina en 1.5, el paciente con algo de hematuria y ya. O uno puede tener el paciente que hace la rápidamente progresiva y entra a diálisis en 3 días. Varía mucho cómo se presenta. ¿Listo? Dependiendo de la etiología, puede o no tener manifestaciones extrarrenales. Y aquí lo que tenemos no es propiamente una podocitopatía, sino más una afección inflamatoria endotelial. ¿Listo? Eso es lo más importante. Afección endotelial. ¿Por qué un paciente puede tener síndrome nefrítico, que en inglés también lo pueden encontrar bajo el nombre de glomerulonefritis? Lo puede tener porque tiene alteraciones de complejos inmunes asociados y ahí muy importante, lupus relacionada a infección dentro de las secundarias. Puede tener lo que sería los antimembrana basal glomerular, el síndrome de Goodpasture, puede tener anticuerpos anticitoplasmáticos contra neutrófilos, o sea, vasculitis ANCAS, puede tener glomerulopatía C3, puede tener alteraciones monoclonales que también pueden llegar a dar estas alteraciones. Aquí, por ejemplo, tenemos crioglobulinemias, en ocasiones las paraproteinemias también se pueden manifestar como nefrítico, y tenemos una muy importante que nunca podemos olvidar y que es la glomerulopatía primaria más común a nivel mundial, que es la nefropatía por IgA. Nunca se nos puede olvidar esa. ¿Listo? ¿Qué hacemos entonces con el síndrome nefrítico? Sí o sí lo tiene que valorar la nefrología, y a este paciente, a diferencia del paciente del nefrótico que decíamos, no, miremos si es diabético, clarísimo, pues dejémoslo así. No, en estos pacientes uno tiene que hacer una biopsia renal. Y mientras hace la biopsia, va al mismo tiempo buscando a través de laboratorios la posible etiología diagnóstica, en donde digamos, si uno solo puede pedir un examen en un síndrome nefrítico, el que tiene que pedir es el complemento. Porque el complemento le va a dividir a usted las causas en aquellas que causan hipocomplementemia y aquellas que no. Aquellas alteraciones que consumen complemento y aquellas que no. Y de esa manera es muy fácil como tratar de hacer por lo menos el enfoque diagnóstico. Si puede pedir más cosas, los ANCAS son de gran utilidad, los antimembrana basal glomerular, ANAS y anti-NA pensando en la nefropatía lúpica, hepatotropos y VIH, cadenas livianas e inmunofijación de proteínas, y según la sospecha uno puede hacer pues algo más específico, como por ejemplo las crioglobulinas. Dentro del espectro del nefrítico, aunque aquí está puesto como un síndrome glomerular aparte, pero realmente digamos que es una continuidad del nefrítico, está la forma más severa de presentación del nefrítico, que es esto, que es la GNRP, glomerulonefritis rápidamente progresiva.
¿Cómo se define una glomerulonefritis rápidamente progresiva? Es un paciente que teniendo un nefrítico tiene una rápida declinación en la función renal. Entendido esto como un aumento de más de 2 miligramos por decilitro de la creatinina o duplicación de la creatinina en menos de 3 meses. O que cuando el paciente me debuta con la glomerulopatía lo hace con una creatinina por encima de 3. Y algo muy importante, el tamaño renal está conservado o aumentado. O sea, no hay signos de cronicidad en la ecografía renal. Es muy importante. Hay una alta frecuencia de uremia al inicio del cuadro clínico. Estos pacientes, muchos llegan derechito para meterlos a diálisis. Entonces, pues digamos que es algo bastante catastrófico para los pacientes. Cuando uno dice, bueno, pero ¿qué de las etiologías que causan nefrítico puede llevar al paciente a una glomerulonefritis rápidamente progresiva? Se dice que puede estar relacionado con 3 mecanismos moleculares y con base a eso uno piensa en cuáles son las etiologías que lo pueden causar. Entonces uno habla de una glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 1, 2 y 3 basado en eso. La tipo 1 es la antimembrana basal glomerular, que es el 15% de los casos. La tipo 2 es por inmunocomplejos, en donde tenemos principalmente lo que sería la nefritis lúpica. En ocasiones podemos tener aquí la post-estreptocóxica o la relacionada con infección y en menor medida la nefropatía por IgA. La IgA es muy raro que debute con una rápidamente progresiva, pero puede llegar a serlo y ahí es donde tenemos, por ejemplo, la vasculitis IgA, ¿cierto? Y la tipo 3 es la que conocemos como pauci-inmune, en donde tenemos las vasculitis ANCA. Entonces, en este escenario es muy útil dentro de la biopsia lo que sería la inmunofluorescencia, porque fíjense que cuando uno tiene complejos inmunes, ¿cierto? Fíjense cómo pinta básicamente todo el glomérulo. Cuando tenemos antimembrana basal glomerular, uno ve depósitos lineales. Fíjense que es muy lineal la afección que uno está viendo. Y en ANCA, que es pauci-inmune, no pinta absolutamente nada. Entonces, uno con la inmunofluorescencia se puede guiar hacia cuál puede ser la posible etiología. Nos falta hablar entonces de hematuria y proteinuria asintomática o monosintomática. La hematuria básicamente se define actualmente por como más de 2 eritrocitos por campo de alto poder a nivel del uroanálisis, y la hematuria puede ser microscópica, que es cuando yo solo la logro ver en el uroanálisis, o macroscópica, que es cuando yo veo que el paciente está orinando sangre. El color de la macroscópica puede variar según la cantidad de eritrocitos que haya y uno tiene que hacer un buen abordaje diferencial de una orina roja. No toda orina roja es hematuria, puede verse a otras cosas, mioglobinuria, no sé, por ejemplo, veturia cuando los pacientes han comido remolacha o cosas por el estilo. Debe tener origen glomerular. Cuando uno habla de un síndrome glomerular, la hematuria tiene que ser glomerular o alta. La pregunta es, ¿cómo determino yo esto? ¿Cómo determino yo que la hematuria no es por una infección, por un lito, que haya nivel ahí, una nefrolitiasis, urolitiasis o algo por el estilo? En esos escenarios lo que yo tengo que ver es las características de los eritrocitos que se están viendo en el uroanálisis. Y si yo tengo eritrocitos dismórficos, acantocitos, o si yo tengo cilindros hemáticos, ese paciente tiene una hematuria glomerular. ¿Listo? ¿Cómo hago yo entonces el enfoque de la hematuria? Lo primero que tengo que hacer es descartar etiologías extrarrenales, es decir, que no sea realmente una patología glomerular, sino que sea algo más, un problema de la vía urinaria o algo por el estilo. No es común en general realizar una biopsia renal por hematuria aislada. Hay sitios como en Japón donde se hacen eso y por eso en Japón hay un montón de IgA y estudian un montón IgA, porque la glomerulopatía más asociada a hematuria asintomática pues es la IgA. ¿Listo? Hay otras, además de la IgA, que pueden generar esto, como enfermedades genéticas, como membrana basal delgada, proliferativa focal o nefropatías congénitas como el Alport. ¿Por qué uno no hace una biopsia? Porque una biopsia no le va a cambiar nada. Uno no le inicia un manejo a una hematuria monosintomática normalmente. Aquí tenemos como todas las causas que podemos tener de hematuria. Recuerden, la glomerular siempre IgA va a ser la causa más común a considerar, pero podemos tener etiología ureteral, podemos tener alteraciones pues no glomerulares, podemos tener hematuria vesicular, entre otras. Y para terminar, hablemos de proteinuria monosintomática. Algo importante que se me olvidó mencionar y aplica tanto a hematuria monosintomática como a proteinuria monosintomática es que, como su nombre lo dice, son monosintomáticos. Ese es el único problema que tienen. No tienen sedimento activo, no tienen lesión renal aguda, ni nada por el estilo. ¿Listo? La proteinuria monosintomática se suele definir como una proteinuria de menos de 1 gramo de proteínas en 24 horas que no tiene afección sistémica o de la tasa de filtración. Y uno la puede dividir en varios tipos de proteinurias. Hay muchas razones por las cuales uno puede botar proteínas en la orina. Transitoria funcional, por ejemplo, cuando uno hace un bajo volumen circulante efectivo, los pacientes que hacen lesión renal aguda, hacer ejercicio, todo esto puede generar que uno tenga una proteinuria transitoria y no pasa absolutamente nada. Transitoria ortostática, que son los pacientes que hacen proteinuria cuando se paran.
Persistente por sobreflujo o por sobreproducción, que ahí es donde tenemos, por ejemplo, el mieloma o la rhabdomiólisis, y es que hay una producción anómala de proteínas y por eso se filtran más de las que deberían en la orina. Pero eso no está generando de momento ningún compromiso adicional a nivel renal. La persistente túbulo intersticial o la persistente glomerular. ¿Listo? Existen casos de proteinuria no glomerular, como las proteinurias postrenales en infección de vías urinarias o en piuria, y por eso es importante que si uno ve un uroanálisis con proteinuria, pero es en el contexto de una infección de vías urinarias, pues tiene que repetirlo después de que resuelva la infección, porque esa proteinuria puede ser por la infección de vías urinarias. Aquí tenemos más o menos como las cosas que pueden causar cada uno de los tipos de proteinuria. Como les dije en la transitoria al ejercicio, es importante tenerlo en cuenta: la ortostática, el overflow o sobreflujo, persistente glomerular, túbulo intersticial y postrenal. En lo que uno tiene que hacer en términos de la aproximación diagnóstica es considerar que sea transitoria u ortostática, sobre todo en los pacientes jóvenes. Si definitivamente es persistente, uno tiene que hacer una ecografía renal buscando alteraciones, puede tener medición de cadenas livianas, hacer electroforesis de proteínas, inmunofijación, ver si el paciente tiene una paraproteinemia, y si no hay alteraciones sugestivas de gamapatía o de paraproteinemia, uno puede realizar la biopsia renal para, conforme a esto, determinar realmente qué es lo que está pasando con el paciente a nivel del glomérulo. Cuando hay una persistente y uno dice, no tengo ni idea de por qué este paciente está botando proteinuria, hay una causa muy común, que es la glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria, que yo les había mostrado en uno de los algoritmos iniciales que todas las glomerulopatías pueden terminar en esto, en una glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria. Porque básicamente, ¿qué es esto? Son cicatrices en ciertos lados del riñón que son secundarios a algo. Eso puede ser por diabetes, puede ser por masas renales, puede ser por fibrosis. Muchos pacientes, cuando son monorrenos, como empiezan a hiperfiltrar porque hay un hiperfuncionamiento del riñón, pues también empiezan a generar cicatrices localizadas en el riñón y también pueden hacer glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria. VIH también puede hacer esto. Hay muchas causas, obesos. Entonces, si uno tiene la alta sospecha de que es una focal y segmentaria secundaria, muchas veces es una proteinuria monosintomática, incluso no le toman, pues digamos, como la biopsia. Pero en general, a diferencia de la hematuria, la proteinuria monosintomática sí se biopsia. ¿Qué otras etiologías hay? Nefropatía membranosa, amiloidosis, Fabry, gamapatía monoclonal, entre otras. Con esto terminaríamos entonces esto del enfoque de las patologías glomerulares. A continuación seguiríamos con nefrítico y nefrótico, que creo yo son las dos más importantes que tenemos que hablar. Y nada, los espero entonces en estas clases.